Señor, que sea Él dándonos a nosotros entendimiento, ¿verdad? Y sabiduría para impartir esa palabra. Amén. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buen día. Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén. Y de verdad que no parece historia cuando se hace historia. No parece historia cuando se hace historia. ¿Verdad? Nosotros como iglesia estamos en ese proceso. Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? De la mano del Señor, de la mano de Dios. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por la palabra que Él trajo a mi corazón, porque sin saber la coordinación y hasta las alabanzas Amén, amén, amén. se ha Gracias. hablado sobre la casa, ¿verdad? Entonces, yo voy a leer ahorita la palabra en Josué 24:15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre Dios, Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Padre Dios, gracias porque tú bendices esta palabra, Padre Santo. Gracias. Ven aquí, Padre Dios, como tu servidor, para transmitir a mis hermanos, Padre Dios, lo que tú deseas que se conozca de tu palabra, Padre Dios. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas, que estamos acá, Señor, como todos los primeros días de la semana, para conocer de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no regrese vacía, Padre Dios. Por eso te pido que abran nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que esa palabra entre hasta nuestros tuétanos, Padre Dios. Sí, Señor. Para ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos. Entonces, mis hermanos, Josué, en esta palabra, él entendió que y sabía que lo más importante para él era servirle a Dios. O sea, para él no era importante hacerse rico, que sus hijos fueran ricos. No era aprovechar ese momento de liderazgo que él tenía para él beneficiarse de todas esas cosas. Para él lo más importante era servirle a Dios. Sí, Señor. Servirle al Señor. Y miren cuán importante es servirle al Señor. O sea, yo le he dado a esta palabra el nombre de la importancia de un hogar cristiano. O sea, hacia dónde nos lleva que nuestro hogar sea cristiano. Y en buena hora que Dios, hoy día del Padre, nos haya colocado esa palabra. Porque de eso es lo que se trata. Ya, de uno como padre poder guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y
de servirle al Señor. Porque en este trasegar de la vida, si a mí me preguntan, Alberto, ¿cuántos años tienes tú de estar sirviéndole al Señor, preparándote para servirle? Yo les diría 64 años. Porque es que cada uno de nosotros tenemos un proceso. Y yo he venido dedicándome a estudiar la palabra y a ir analizando todo ese proceso de mi vida. Desde niño, desde cuando tuve uso de razón. Y entonces no es el año y medio, 2 años de estar al lado de nuestro pastor Adrián y del pastor Albaluz recibiendo sus enseñanzas. Es toda una vida. Y de esa vida hay un resultado. Yo recuerdo que Mariana una vez me decía, si a nosotros nos hubiesen enseñado a ser padres. Y ahorita yo miro y digo, pero si es que aquí en la Biblia está la enseñanza. O sea, en la Biblia está cómo nosotros ser buen padre, cómo nosotros dirigir una familia, crear una familia. Y entonces, en ese proceso que yo he vivido, que no ha sido tan fácil, si yo miro los resultados hasta ahora, estoy viendo la mano de Dios. Amén. Y la importancia de la familia, de una familia cristiana, de servirle a Dios. Ya, o sea, no es el volverse uno fanático, porque la idea, ¿por qué las personas no se acercan a servirle a Dios? Porque es por ese pensamiento, o sea, como decía Adolfo ahorita, de sus sobrinos. Es por lo que tradicionalmente nos han dicho. Y en ese proceso yo también, o sea, porque yo tengo un llamado desde hace mucho rato. Y Dios lo que ha hecho es que me ha ido, como buen padre, me ha ido moldeando, me ha ido cambiando. Y Mariana y yo, o sea, nuestro proceso ya va a cumplir 40 años de estar prácticamente juntos. Y les digo de verdad que no somos los mismos que cuando nos conocimos a lo que somos hoy. Gloria a Dios, Señor. Unas personas totalmente diferentes. Y también hemos visto en ese camino la mano del enemigo. O sea, porque cuando Dios te escoge o nos escoge para servirle, van a venir inconvenientes, van a venir situaciones. No es sencillo, ¿verdad? Entonces, la importancia de nosotros como familia, servirle a Dios, sirve para todo. Porque cuando una familia se desbarata, se descompone, nosotros vemos que todo se acaba. Se acaban los negocios, se acaban imperios. Yo leí un libro de un escritor americano, un empresario exitoso. Ese libro se llama Hombres Comunes, Héroes Extraordinarios. Y él en ese libro, él decía que él tenía, como todos nosotros tenemos una persona que admiramos, ¿verdad? Y que vemos que tiene éxito y que lo seguimos. Y entonces él cuenta que él un día entró a la oficina de esa persona y lo encontró insultando a su esposa por teléfono. Y ahí se le derrumbó todo. Y él cuenta en su libro que al poco tiempo él vio cómo sus negocios cayeron. ¿Por qué? Porque miren, si yo quiero ser exitoso en la vida, yo primero tengo que ser exitoso en mi hogar. Amén. Sí, Señor. Y eso que me lo va dando, o sea, yo me voy complementando a lo que Dios me va enseñando en su palabra.
a lo que Él nos va diciendo en su palabra. Porque es que la Biblia es un manual de vida. Y la Biblia nos va diciendo cómo nosotros debemos enseñar. Y entonces, cuando nosotros hemos sido escogidos, y yo le doy gracias a Dios, porque no solamente nos escogió a nosotros dos, también escogió a mis 4 hijos. Sí, Señor. ¿Ya? Aquí están 2. Aleluya. Y mira lo que hace Dios, me lo puso al frente. O sea que no les puedo mentir. ¿Verdad? Entonces, o sea, yo no puedo enseñar algo que yo no he vivido. Así es. Entonces Dios nos da la sabiduría, el entendimiento para salir adelante, cómo poder servirle a Él. Entonces, Josué lo que se dio cuenta era que él tenía que obedecer la palabra, de creer en la palabra, creerle a Dios, ¿verdad? Y como decían las alabanzas, o sea, uno le va a colocar ese duro corazón. O sea, yo tenía un corazón muy duro por todo lo que yo había pasado. O sea, mi padre yo lo tuve hasta cuando él tuvo 43 años. Y igual, y yo sé que aquí también hay heroínas, son mujeres que han sacado sus hogares, sus familias adelante. Mi mamá, cuando papi fallece, ella tenía 37 añitos. Hoy en día tiene 85. Y como nos dice ella, yo no busqué más marido. Entonces miren, nosotros los hombres, la importancia de uno como hombre, además de querer a una mujer, el trato de esa mujer. Entonces ella nos dice, como primera medida, yo no iba a encontrar un hombre como tu papá. Para que ustedes tengan una idea, mi papá lo invitaba a un matrimonio y si le decían, no, vienes tú, pero Rosalba no puede. Y él decía, si mi esposa no entra, yo tampoco. De ese tamaño. Y fue un hombre que fue un servidor. Y mi mamá, a pesar de que ella no, el pastor la visitó hace poquito, y ella le dijo, yo no cambio mi iglesia católica, pero ella vive como una persona cristiana de verdad. Así es. ¿Ya? Y entonces nosotros en Arjona, la iglesia nos queda hasta aquí, sí que en la puerta de la casa se ve. Pero ella, o sea, todas sus cosas son de una persona cristiana, o sea, ella profesa el cristianismo. Sí, Señor. Y entonces miren de que Dios le enseñó a Abraham eso, o sea, que nos enseñara a nosotros el cristianismo, que le pidió que hay que cristianizar. Es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, o sea, un legado, como dice la palabra, ¿verdad? Enseña al niño para que no pierda su camino más adelante, cuando viejo. Entonces, esta palabra es bien importante, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos hacer, o sea, como familia, como casa, como un hogar. Situaciones, sí, claro. Todas las habidas y por haber. Y Dios lo que hace en nosotros a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo es moldear nuestro carácter. Sí, Señor. Él forja nuestro carácter para que nosotros le sirvamos a Él. Y nosotros no lo buscamos a Él, Él es el que nos busca. Él es el que nos escoge. ¿Verdad? Entonces, esta palabra buena hora pues llegó a nosotros y por eso vemos la importancia de la familia. Y igual mis hijos, o sea, ellos también han tenido su proceso, han tenido sus obstáculos, los tienen, pero lo han sobrepasado. Mario Alberto II, él asiste a otra iglesia, hoy le toca servir en los 3 servicios en la alabanza, él toca batería, timbal y todo lo que es percusión.
Entonces le está sirviendo al Señor. Y nosotros estamos viendo su crecimiento en su trabajo, en su inteligencia. Igual ellos dos, igual Amanda la mayor. Aunque a veces asiste, a veces no, pero está ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue escogida. O sea, Dios tiene un propósito con ella. Sí, Señor. Entonces, nosotros no podemos apartarnos de eso. Nosotros no podemos permitir que nuestra familia se acabe. Decía Dexter Yeager, que fue el que escribió ese libro, que el hombre demuestra ser un hombre no por las mujeres que tengas, sino por cuántos años vives al lado de tu esposa. Miren, ese libro, maravilloso. Yo lo he comprado 3 veces y se me ha perdido 3 veces. Entonces, ¿qué sucede? Que familia, o sea, nosotros ahorita en la palabra se habla de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y hoy estamos viendo las familias, o sea, todas las situaciones que están pasando, porque el enemigo quiere acabar con la familia. Porque aquí hay 2 cosas que son importantes para, que es la iglesia y la familia. Son 2 cosas básicas para servir al Señor. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo? O sea, la unión de unos homosexuales no puede ser una familia, porque ellos no pueden procrear. Entonces los hijos es la base de un hogar, de una familia. Pero ustedes miren todo lo que estamos viendo, o sea, y todo lo que está sucediendo. Que los jóvenes se casan y al año y medio ya se divorcian y ahí van. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, como nos enseñaron a nosotros, enseñarles valores a nuestros hijos. Sí, Señor. Que hay que hacer un cambio en ellos y cimentar en ellos esos valores. ¿Ya? Entonces yo les invito a ir para ir complementando a Mateo 7:24. Del 24 al 26. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos cimentar nuestra casa sirviéndole al Señor. O sea, que nuestra casa no se va a caer, o sea, crecer nosotros espiritualmente. Sí, Señor. Que nuestra familia crezca. ¿Ya? O sea, llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Orar por ellos. ¿Verdad? Enseñarles buenos valores. Y yo en un principio no, en realidad, yo le he andado viendo ese compromiso. Y me lo mostraban, y otra vez, y yo con miedo de servirle al Señor. Y por estar con ese miedo,
que hemos tenido tantos tropiezos como familia. Pero Dios siempre está ahí. Sí, Señor. Y entonces yo ahorita estoy como el águila, cuando el águila se siente ya como sin fuerzas y se va a lo más alto que él consigue, y él con su pico empieza a quitarse las alas, todas las plumas, ¿verdad? Y por último coge el pico y se lo da contra una roca y se lo parte y empieza a regenerarse, Amén. se renueva, Amén. ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerse nuevo. Amén. Entonces yo estoy en ese proceso, porque tengo que desechar muchas cosas. Aleluya. Y entonces nosotros muchas veces no crecemos como familia, ¿por qué? Porque no queremos desechar Así es. esos malos hábitos que tenemos. No queremos cambiar. O sea, uno tiene que empezar a leer, a prepararse para poder crecer y cambiar. ¿Ya? Y entonces hay que desechar esas cosas que uno viene arrastrando con la familia, de cosas atrás, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿verdad? Entonces, la palabra nos da todo esto, nos enseña eso. O sea, cimentar nuestra casa. Porque miren lo importante de eso. Amén. O sea, de nosotros servirle a Dios. Ahora, un hogar, nosotros como padres tenemos unos deberes. ¿Verdad? Pero antes de eso, yo voy a leer el Salmo 68:6. Y con esto es para ir guiándonos y ir viendo que todo está aquí, que todo está en la Biblia. Salmo 68:6. La palabra del Señor dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Sí, Señor. Y nosotros muchas veces nos cansamos que nuestros hijos son rebeldes, ¿verdad? Pero eso es normal, o sea, nosotros también fuimos rebeldes. Y a veces esa rebeldía no es más que miedos. Y entonces decimos, ya estoy cansado, no le digo más nada. Y lo dejamos, ¿verdad? Pero Dios como buen padre también nos deja a nosotros, o sea, Él nos dice, construye tu casa en una roca, pero nos da el libre albedrío. O sea, no nos dice, es una obligación, es una oportunidad que Él nos da a nosotros. Amén. Como nosotros decimos, o lo tomas o lo dejas. Él nos da una oportunidad de servirle a Él. Él nos escoge, ¿verdad? Pero de nosotros depende. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a coger atajos en la vida. Y resulta que esos atajos nos van llevando de ese al abismo. Porque queremos tener dinero y entonces hacemos cosas malas, cosas ilegales, ¿verdad? Y entonces por tomar ese atajo resulta que nuestra familia, nuestro hogar va desapareciendo, ¿verdad? Porque las cosas fáciles en la vida no son buenas.
Entonces, él como padre nos enseña todas esas cosas y nos dice que nosotros dejemos un legado, ¿verdad? Y hay que dejar un legado a nuestros hijos para cuando uno parta con él, ellos queden firmes y también construyan su casa no en tierra sino en la roca. Entonces miren la importancia de todo eso, miren la fortaleza de eso. O sea, el proceso de nosotros ha sido muy fuerte, de mi mamá. Y cuando a uno le dan un compromiso así tan fuerte, muchas veces uno comete errores porque uno le da miedo. Yo a los 14 años, cuando papi muere, me toca ayudar a mi mamá. Éramos 4 hermanos y gracias a Dios ya estamos, y unidos más que nunca. Yo tengo un amigo que estudiamos en Barranquilla y él se fue a trabajar a Melgar y él cada vez que viene a Arjona a visitar su casa, es más, compró una casa ahorita que ya se mencionó y quiere estar más en Arjona que en Melgar, y él nos dice qué bonita familia, y siempre lo dice, y está pendiente de los hijos, pero eso no ha sido por nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? O sea, Él es el que nos ha llevado con ese legado. Entonces, si nosotros vamos a Deuteronomio 6, 6 al 9, sí. Esta palabra tiene mucho que hablar, mucho, pero bueno. Deuteronomio 6, de 6 al 9, la palabra del Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, Sí, Señor. y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, Señor. Y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y nosotros enseñamos con el ejemplo, o sea, hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. El enemigo se va metiendo en uno, en la familia de uno, y ahí va. Cuando mi papá muere, yo no salía a ninguna parte. Yo pasaba del colegio a una cancha que había frente a la casa, pasaba jugando voleibol, yo fui deportista de alto rendimiento. Y cuando yo recibo la noticia, yo tenía un balón en la mano, entonces yo eso lo hacía porque yo creía que yo con eso lo tenía él. Y a través del deporte, yo entré a la universidad, no pagué, conocí mucha gente, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Pero eso fue, miren el proceso. Entonces, mi mamá, ¿sabes? Como buena madre, ella pensaba de que yo me iba a volver loco porque yo no iba a fiestas, no iba a ninguna parte. Y entonces yo ahí viví un proceso. Porque ella llamó a mis amigos y a un primo y saquen lo que se va a volver loco. Y mi padre era visitador médico, él regaló mucho medicamento. ¿Y qué sucedió cuando yo empecé a salir?
¿De quién tú eres hijo? De Alberto. Ah. Y empezaron las fiestas, y empezó el ron, y empezó el desastre. Fue un proceso que yo viví, pero él no lo ha visto. Ángel no vivió ese ejemplo en mí. Y entonces él hace poco me decía, papi, ¿yo por qué voy a beber si yo nunca le he visto bebiendo? Amén. Ustedes miren la importancia de uno dar ejemplo, Amén. ¿verdad? Tantas cosas que nosotros hemos vivido como familia, como cuando Cami nació. Ella nace prematuro y yo duermo con ella 3 meses haciéndole canguro. Y hay una conexión. Imagínense que nosotros vivíamos en un conjunto de 5 casas y la señora que nos ayudaba, cuando yo llegaba, ella estaba con ella dentro de la casa y ella le decía, llegó mi papá. Todavía yo no había metido la llave. Y Cecilia le decía, ¿pero tú cómo sabes? Es que es mi papá. Preciso. Entonces miren todo lo que Dios hace. ¿Verdad? Y entonces yo, reacio a servirle a él, y él buscándome. Como buen padre al fin. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros como padres tenemos unos derechos y unos deberes. Y uno de los derechos es la enseñanza. Y entonces nosotros creemos que mandando a los niños al colegio, en el colegio les van a enseñar. Y no, así no es. Uno enseña en casa. Amén. Ellos al colegio van a buscar otro conocimiento diferente. Porque los valores y todas las cosas las enseña uno en la casa. Así es. Es algo diferente. Y entonces, hay otras cosas. Yo estoy haciendo un estudio que me interesó sobre la mayordomía. Y en la mayordomía, hay muchas cosas por las cuales uno tiene que también pasar a juicio. Al final yo les voy a hablar un poquito. Entonces fíjense, nosotros enseñamos. ¿Qué también hay que hacer? Hay que disciplinar. Así es. Hay que disciplinar. Y si nosotros entonces nos vamos a Proverbios 26:6, miren lo que dice la palabra. Les voy a leer varios. Si están anotando, Proverbios 26:6. De pronto me voy a extender un poquito, no sé. Me dijeron que si no hablaba mucho no vaya a zanco yo. ¿Qué hacer? Vos dijiste que te predicabas y te ibas. Proverbios 26:6. La palabra del Señor dice. Proverbios 22, perdón. 22:6. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces miren lo que nos toca a nosotros. Disciplina en todo. Y Mariana y yo creo que nos sobrepasamos con nuestros hijos, porque están como pasado de disciplina. Pero qué bueno que eso esté sucediendo. Como decía, o sea, mi mamá es una mujer que no llegó ni a quinto de primaria. Y que mira, le dice, mi abuelito, ¿dónde saca tanta cosa? Es la sabiduría que Dios ha colocado en ella. Porque mejor atajar que empujar. Es mejor que lo estés atajando, no que lo estés empujando. Entonces son cosas que ella nos enseña, nos enseñó a nosotros. ¿Qué más como padres? Proveer. Y nosotros, si nos vamos a 2 de Corintios 12:14,
dice la palabra. Primera. Segunda. Segunda de Segunda de Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Miren esa palabra. La voy a repetir. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así es. Y entonces eso está aquí en la Biblia. Miren todo, toda la responsabilidad de uno como padre, todo el compromiso que uno como padre tiene. Y eso lo va sembrando Dios en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque es que nosotros tenemos que creerle a Dios, porque es que nosotros nuestro corazón no lo podemos tener en el mundo y también tener para Dios, o estás en el mundo, estás con Dios. Así es. Entonces, si estamos con Él, Él nos va guiando. Amén. Él nos va enseñando. Él nos va dando la sabiduría para salir adelante. ¿Ya? Las cosas nunca son perfectas. Pero Dios no nos va a poner a nosotros una prueba que nosotros no la vayamos a poder superar. Así es. ¿Ya? Cuando Él nos prueba es para ver, como decimos nosotros, de qué estamos hechos. Y entonces, lo que nosotros tenemos, las cosas que nos pasan, es por lo que nosotros atraemos. Lo que pasa por la mente del ser humano, eso sucede. Nosotros atraemos lo que nos pasa. Si estamos pendientes de que nuestros hijos, que se van a perder, ni siquiera. Cuando nosotros hubo un tiempo en Barranquilla y nosotros vivíamos días arroneros, alquilamos una casa y nos metimos en un hueco. Al frente vendían droga, al lado vendían droga, así diagonal vendían droga, porque estaba cerquita de la Universidad del Atlántico. ¿Y qué pasó? Y entonces del otro lado vivía un narcotraficante y a nosotros nos regalaban, porque veían esos jóvenes, quieren superarse. Y nos daban dinero, nos daban comida. Y cuando la policía llegaba a hacer redada, cogían y se metían y se sentaban los drogaditos con un libro y se metía la policía. Venga. Y yo le decía, no, que yo soy estudiante. ¿Cuál estudiante? Saca de ahí, hombre. Ya está la policía conociendo. Entonces fíjense, cuando Dios está con uno, ¿cómo lo protege? Amén. Así es. Gracias a Dios ninguno de nosotros ni siquiera probó una droga. Y nosotros veíamos ahí desde el vendedor de plátanos hasta, todo tipo de personas. En eso. Entonces miren la importancia de todo, y el compromiso que nosotros tenemos que tener como padres. Después de proveer, pues nos toca alimentar. ¿Verdad? Entonces vayámonos a Efesios 6:4. La palabra del Señor dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino orarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya, pasó algo, ¿no? Vamos a orar y a poner esa situación en manos del Señor. Señor, ¿qué hago? Guíame para no cometer errores. Porque la ira, ¿a dónde nos lleva?
Yo era de carácter fuerte, Mariana también, ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, gracias a Dios. Todavía hay cositas que el enemigo va metiendo cuando uno le da la oportunidad. Pero ahí vamos superando. Porque hay algo que Dios nos da y es el amor, y eso es lo más grande que existe. Amén. Y no es mentira, o sea, como se dice, el amor lo cura todo. Entonces nosotros enseñamos, disciplinamos, somos proveedores, alimentamos, y después dice construir. La palabra del Señor dice que nosotros con nuestra boca construimos o destruimos. Y muchas veces destruimos a nuestros hijos. Nuestra mente, cuando nosotros llegamos a este mundo, llega limpiecita. Pero cuando empiezan a decir, no te vas, no puedes. ¿Qué no puedes? ¿Qué te vas a? ¿Qué va? Nuestro subconsciente que va grabando, que yo no puedo. Que eres un inservible. Que eres un desordenado. Que esto y lo otro, no. O sea, ¿qué debemos decirle? Lo contrario de lo que nosotros estamos viendo. Si él no tiene disciplina, oye, tú si eres un niño disciplinado. ¿Para qué? Para que eso vaya penetrando en su subconsciente y él se lo vaya creyendo. Entonces nosotros construimos o destruimos. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos desarrollando. Hay una parte que es también controlar. Y vámonos a 1 de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4. Y la palabra del Señor dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces miren que aquí está todo. Pero nosotros por cabezadura, por no creerle a Dios, nos pasa lo que nos pasa. ¿Verdad? Por eso nuestras familias no se fortalecen. Y entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de ser el puente. O sea, porque uno pelea con la mujer o la mujer con el hombre, y entonces, ¿quién cede de los dos? Entonces, uno tiene que ser puente para solucionar. ¿Verdad? Entonces, además de esto, de controlar, está el amor, está la corrección, ¿verdad? Y está la instrucción. Entonces, ¿qué sucede? Hay que corregir. Dios nos manda a corregir esa naturaleza rebelde con que nosotros nacemos. Esa naturaleza rebelde que nosotros tenemos. ¿Verdad? Pero no hay enseñanza más grande que el ejemplo. A pesar de yo tener un carácter fuerte, yo creo que a ustedes nunca les he pegado. Nunca. Entonces, o sea, porque es que el niño, entre más le pegan, más soberbio se pone. Y entonces esa rebeldía sigue creciendo. Entonces eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque de ahí es donde viene. O sea, ¿cómo nosotros visualizamos a nuestros hijos en un futuro? Siendo un drogadicto, un alcohólico, o siendo una persona de éxito. Todo está en nuestra mente. Pero en nuestra mente es parecida a la de Dios, o sea, guiado por Dios. Si nuestra mente es la mente de Él, ¿cómo creen ustedes que va a ser nuestra familia?
Así Y van a venir situaciones hasta con la familia de uno. Porque entonces, cuando empiezan a hablar de uno, que ellos son así porque son ellos. Entonces viene la envidia. Y esa envidia mata. Y también destruye. Entonces hay que evitar todas esas cosas. Entonces hay que hacer como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos, dejarles un legado. Y entonces Él nos da un sueño y resulta que esos sueños, esas metas que uno se propone, uno los va logrando poco a poco, no las va a conseguir de una sola. Eso se va haciendo progresivamente. ¿Bien? O sea, el éxito no es más que la realización progresiva de un sueño. O sea, para conseguir esa meta, ¿cuántas veces te caíste? ¿Cuántas veces te levantaste? Las cosas no son fáciles. O sea, una familia no es perfecta. Siempre hay situaciones. Pero no es lo mismo corregir, instruir al niño con Dios que sin Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces miren todos nosotros los errores que nosotros cometemos cuando no sabemos de la palabra. ¿Ya? Entonces vámonos a Proverbios 9:10, a ver qué nos dice la palabra. Proverbio 9:10. 9:10. Proverbios 9:10. La palabra del Señor dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán los días y años de vida, se le añadirán. O sea, yo no sé si queremos que nos añadan más vida o que nos quiten. Todo depende de nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, la familia fue creada por Dios. ¿Por qué nosotros la vamos a destruir? Él nos da el libre albedrío, sí. Pero es nuestro Padre Celestial. Y entonces Él está allá arriba viendo lo que nosotros hacemos. A ver qué es lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces, yo les voy a hablar aquí un poquito ya para terminar. Aquí hay muchas cosas. Todo va a depender del crecimiento que uno tenga como persona. Entonces yo les dije de que estoy haciendo un estudio sobre la mayordomía. Mayordomía no es más sino, o sea, el significado de eso es como yo administro. O sea, es administrar. Entonces miren, sí, miren la importancia de la mayordomía, de uno aprender a hacer, administrar, porque es que Dios nos da a nosotros en administración un talento. Nosotros no somos nadie en bruto. Entonces, ¿cómo yo voy a administrar esos talentos que Dios me dio? ¿Cómo los estoy administrando?
¿Lo estoy haciendo bien? ¿O no? ¿Verdad? Nos va a administrar el tiempo. O sea, ¿cómo yo estoy administrando el tiempo? Nosotros decimos a veces, no, es que yo no tengo tiempo para estudiar la palabra. Hay tiempo para todo. ¿Verdad? Nos da para administrar el templo. ¿Y el templo cuál es? Es nuestro cuerpo, nuestra familia. ¿Cómo yo la estoy administrando? O sea, ¿cómo yo estoy administrando mi cuerpo? O sea, estoy comiendo mal, por eso las enfermedades. Y la familia. Entonces todas esas cosas están plasmadas aquí, en la mayordomía. ¿Verdad? Y en el templo, el tiempo, el talento y el tesoro. El tesoro es el dinero. Entonces miren que todo esto funciona. Son cosas que nos llevan a tener una buena familia. O sea, ¿cómo yo estoy administrando el dinero que Dios nos da? Y nos van a pasar juicio por eso. Y estamos hablando de los últimos tiempos. Y nos van a examinar por todas estas cosas. Sí, Señor. O sea, nos van a pasar factura por todo eso. O sea, queremos la salvación. Pero vamos a analizarnos todo eso. Como yo soy como padre, como madre, como hijo, ¿verdad? En este proceso, ¿verdad? Como yo estoy administrando los dineros, el tiempo. Y que vean que estamos perdiendo el año, pero lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar. Ah, sí, claro, porque por eso estamos ahí aferrados a Dios. Ya, porque es que Él, como creador de la vida y como buen padre, Él nos está guiando, nos está enseñando. Él nos va llevando de su mano. ¿Ya? Entonces miren, ya aquí hay cosas que sabemos que como familia que nos afecta y que no nos afecta en un futuro. ¿Ya? Porque es que nosotros normalmente empezamos a señalar y echarle culpa a otro. Y no nos damos cuenta que hay 4 dedos que me están señalando. Cada vez que yo señalo a otro, hay 4 que me señalan a mí. O sea, nosotros hoy somos resultado de nuestras acciones y nuestros pensamientos. De más nadie. Entonces hay una razón más para buscar de Dios. O sea, para buscar la guianza del Señor. Sí, Señor. ¿Ya? Porque a través de Él es que nosotros vamos a mejorar. A través de Él es que vamos a ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor vecino. ¿Ya? Y entonces con toda esta sabiduría que Él nos da, vamos a poder llegar a otro ser humano para llevárselo a sus pies. Y eso es a lo que Él se refiere, ¿verdad? Cuando nos está diciendo que está dejando un legado en nosotros. Entonces, yo creo que con esto no hay ni más excusas, ¿verdad? Para no buscar de Él y de su enseñanza. Entonces, Padre Dios, en estos momentos, Señor, yo te coloco ante ti, Padre, a cada una de las familias aquí, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos escogiste, Padre, para ser ejemplo como tú, Señor. Para bendecir a otras familias, Señor, que andan perdidas en el mundo, Padre Dios. Gracias porque tú nos estás forjando el carácter.
porque tú nos estás guiando, Señor. Porque tú estás limpiando el camino del enemigo en nuestra familia, Padre Dios. Gracias, Padre Dios, te damos por nuestros hijos, Señor. Por nuestros hermanos, nuestros padres, Señor. Por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la iglesia, Padre Dios. Gracias, Padre Dios. Te doy en este momento, Señor, porque tú nos vas a enseñar a ser buenos mayordomos, Padre Dios. Sí, Padre Santo, sí, sí. Porque tú nos vas a enseñar a ser buenos padres, Señor. Gracias, Señor, bendito. Gracias, Señor, te damos porque tú siempre nos metes en el hueco de tu mano poderosa, Señor. Porque a pesar de los pecados que cometemos, Señor, tú estás ahí siempre. Tú no nos dejas solos, Padre Dios. Gracias, Señor, te doy por nuestros pastores, Señor. Pastor Adrián, Pastor Albaluz, Señor. Por la pastora Luz Mari, Señor, que ha llegado a nuestras vidas también, Señor, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos fuerza, Padre Dios. Gracias, Padre Dios, por esa visión que tú has sembrado en nosotros para crecer. Gracias, Padre Dios, porque a pesar de todo, estamos sacando adelante tu iglesia, Padre Dios. Señor, bendito Dios, Señor, amén. Estamos haciendo historia, Padre Dios. Sabemos que con tu ayuda, nuestra iglesia va a crecer, Señor, conforme a tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra. ¿Cuántos aprendieron cosas nuevas hoy? Dios fue el creador y el inventor de la familia, como nos enseñaba el hermano Alberto, ¿verdad? Y ahora a nosotros nos toca seguir el ejemplo. Dígale que está a su lado, ahora nos toca seguir el ejemplo de ser buen padre, de ser buen hijo y de poner en práctica, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Quizás tú como yo hemos cometido errores en el camino de formar una familia. Porque puede suceder que nos equivoquemos, no somos perfectos. Y tenemos un agravante, que muchas veces venimos con malas enseñanzas de nuestros padres. Y entonces llevamos como una cadena de repetir aquello que no es bueno. El hermano Alberto decía, hay que corregir. Porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Pero resulta que muchas veces sí corregimos, o sea, aplicamos ese mandato, pero corregimos con rabia. Claro. ¿Será que eso nada más me pasó a mí? ¿Ves? Entonces hay que cumplir el principio, pero hacerlo a la manera de Dios. ¿Ya? Porque no es con rabia que debemos corregir. Porque la disciplina sin amor produce rebeldía. Sí, Señor. Cuando a mí vienen padres y me dicen que yo tengo un hijo rebelde, yo sé que estoy enfrente de unos padres que no hicieron una cosa bien. Amén, así es. Es decir, ellos fueron los primeros que fueron rebeldes al mandato de Dios. Amén. ¿Ves? Entonces, pero ayúdenme con ese muchacho. Pero ya yo sé que a los primeros que yo tengo que ayudar es a los padres. Y algo bien importante que nos debe quedar claro con toda esta instrucción. Primero, que vale la pena tener una familia. Sí, Señor. Que es una idea maravillosa de Dios. Amén, gloria a Dios, Señor. Y que en estos tiempos cuanto más tenemos que proteger a nuestra familia. Que no es a los gritos, es al amor. Sin dejar de corregir. Porque cuando dejamos de corregir a nuestros hijos, le estamos diciendo, no te amo. Ese es el mensaje que le estamos lanzando. Así es, Señor. Recuerdo una vez que atendí a una jovencita de una familia muy adinerada aquí en Cartagena. Y me decía, mis papás no me quieren. Y yo, ¿tú por qué dices eso, hija? 13 años.
Me dice, bueno, porque a ellos no les importa si yo vengo, si yo salgo, si yo entro, si estudié, si me fue bien, si aprobé el examen. Nada, amigo. Es decir, el no sentirse corregido. Un hijo interpreta que no le ama. Sí, Señor. Qué bueno, hermanos, que podamos cada día ir colocando todas esas cosas en nuestra familia, rodearle de todo eso. Ah, yo te amo, pero me olvido que existes y nunca te doy. Ni para la comida, ni para el vestir, el buen Padre provee. Y cuando tú tienes ese propósito como Padre en tu corazón, el Señor te da para tu familia. Amén. Sí, Señor. Y cuando el Señor te da para tu familia y te conviertes en un buen administrador, como nos enseñaba el hermano, el Señor cada día aumentará tus bienes. Amén, gloria a Dios. Porque todo eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, si de repente hemos hecho algo mal, yo te invito que en esta mañana me acompañes a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor, perdónanos, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Si nos hemos equivocado, perdónanos. Queremos hacer las cosas bien. Inclina tu rostro allí donde estás. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra gloriosa, Dios. Y gracias por todos los padres que en esta mañana están aquí. Pero gracias también por los hijos, Señor. Sí, Señor. Que son la prolongación, Señor, de nuestras generaciones. Amén. Y tenemos, Señor, que aprender a valorar cada día todo lo que tú nos has entregado en nuestra mano, Señor. Sí, Señor. Nos entregaste la responsabilidad de una familia. Y los hemos cuidado, Señor, y hemos estado con ellos. Pero también nos tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Sí, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, diga conmigo, te pido perdón. Te pido perdón. Cuando me he equivocado al hablar con mi familia, con mis hijos. Y si tiene esposa, diga con mi esposa. Y si tiene esposo, diga con mi esposo. Cuando no he sabido decirle las cosas. Cuando no le he prestado la atención que se merece, Señor. Perdónanos. En esta mañana decidimos hacer las cosas de manera correcta. Sí, Señor. A tu manera, Señor. Amén. Perdónanos. Perdón. Y ayúdanos para que nuestros hijos y nuestros padres también nos perdonen. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestra mano. A valorar nuestra familia. A valorar los bienes. Para ser buenos administradores. Y poder gozar de tu bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bueno, hoy como estamos celebrando el Día del Padre, además del sancocho, yo tengo un salmo que el Señor me ha dado y quiero regalárselo a los papás. ¿Cuántos son papás de los que están aquí en esta mañana? 1, 2, 3, Papá y 4, abuelo. 5, Doble. 6, 7 papás. Muy bien. Bueno, este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Sí, Señor. Y en esta mañana declaramos que esta palabra se va a cumplir en ustedes como padres. Salmo. Salmo 1. Así es. Que no van a andar en caminos de pecadores. Y que en silla de escarnecedores no se van a sentar. Sino que en la ley de Jehová estará su delicia. Amén. Y en la ley del Señor meditarán de día y de noche. Sí, Señor. Y serán, está bueno,
Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, Sí, Señor. que da su fruto en su tiempo y que su hoja no se cae. Amén. Y todo lo que hacen Prosperará. va a prosperar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, esta es una palabra de bendición. Léala en su casa con calma, el Salmo 1. Y esta mañana estamos declarando que esa bendición está cayendo sobre ustedes. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor, bendito Dios. Denle un buen aplauso. Bueno, ahora les voy a pedir algo y vamos a tratar de hacer un círculo. Y voy a pedir a 4 papás que pasen por aquí. Vamos a tratar de poner la silla. Este tocó el turno burlándose de ¿Cuatro? ahora. Te tocó el turno burlándose de ustedes. Rapidito, 4 mamás por acá. Yo te lo hago y contado lo bueno. Acá hay uno. Adolfo, Alberto, Rafa. Marlon, no te me quedes. Rafa, párate. Párate. Dale, Rafa. ¿Quién se quiere ganar el primer sancocho? Ok. Esas 2 sillitas las pueden correr. 1, 2, 3 y 4. Listo. Bueno. ¿Cuál es el cuarto? Alberto. Párate. Son 5. No, nada más necesito 4. Ponte enfrente de él. 4 nomás. Yo pensé que... Manuel se pone enfrente de Alberto. Ok, bueno. Alberto.